nosotros. Quien rompe el poder del pecado, su amor es Espíritu Santo. Mateo capítulo 7, versículos del 21 al 29. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca, descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén y amén. Hermanos preciosos, de esta porción de la palabra podemos deducir que Jesús nos habla y nos enseña que hay dos grupos de creyentes. Escucha bien lo que se está diciendo, dos grupos de creyentes. Creyentes como aquellos conceptualizados como para en esta ocasión vamos a definir que se entiende como creyentes aquellos que creen en Jesús. Una cosa es que crean en Jesús y otra muy diferente, que le crean a Jesús. Un verdadero creyente no solo cree en Jesús, sino le cree también a Jesús. No solo cree en Él, sino también le cree a Él. Amén. Pero aquí vamos a conceptualizar al creyente como aquel que cree en Jesús. Y desde este punto de vista vemos que hay dos grupos de creyentes. Aquel que llama a Jesús Señor, Señor, por eso te decía que es creyente, porque reconoce el Señor, Señor. Es una declaración pública, ¿sí?, que hace a Jesús y dice Señor, Señor, pero que no hace la voluntad del Padre. ¿Sí? Y hay otro grupo que le llama Señor, Señor, pero que sí hace la voluntad del Padre. Entonces encontramos dos grupos de creyentes, uno que le dice Señor, Señor y que no hace la voluntad del Padre, y otro que le llama Señor, Señor y que sí hace la voluntad del Padre. De la interpretación se deduce estos dos grupos. Ahora, él para explicarlos, lo explica a través de una parábola, metafóricamente. Dice, ¿a quién lo compararé? Y comparó a un hombre prudente, aquel que le dice Señor, Señor, y que hace la voluntad del Padre, lo compara a un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Sobre la roca, y sabemos que sobre la roca es sobre Cristo. No solo cree en Cristo al llamarle Señor, Señor, sino edifica su casa sobre la roca, sobre lo que Cristo dice, sobre lo que Cristo enseña. Y ese es un hombre prudente. Pero hay otro hombre que le llama a él insensato y que edifica su casa sobre la arena. Lógicamente, a ambos se les presenta una tormenta, una prueba. Ambos fueron probados, y uno, el que edificó sobre la roca, dice la palabra que vinieron las lluvias, vinieron los ríos, vinieron los vientos y pegaron con ímpetu
en esa casa. Pero como estaba edificada sobre la roca, no le sucedió nada. Estoy parafraseando, hermanos preciosos. Pero en cambio, al insensato, al que edifica la casa sobre la arena, sobre el fundamento, la arena, la roca, si la roca era la voluntad de Dios, entonces la arena representa la voluntad del hombre. Es decir, que éste edificó su casa sobre la voluntad personal, sobre la voluntad del hombre. Y entonces dice acá la palabra a través de Cristo que vinieron nuevamente las lluvias, o la misma lluvia, los mismos ríos, los mismos vientos, pero la diferencia es que esta sí cayó. Esta cae, esta casa cae, y grande es su ruina. Entonces acá nos enseña Jesucristo, ¿sí?, que hay dos opciones. ¿Cuál de esas dos podemos nosotros tomar? O sea, nos está enseñando, es una enseñanza. Él dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo aquel que haga la voluntad de mi Padre. Entonces, en aquel día, dice la palabra, muchos me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Entonces yo le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, aquí vemos dos grupos, los dos le llama Señor, Señor, pero uno hace la voluntad del Padre y otro no. Uno edifica sobre la roca y otro edifica sobre la arena. Entonces, acá hoy nos está llamando, ¿de qué tipo de creyente eres tú? Aquel que edifica sobre la roca y por lo tanto le llama Señor, Señor, pero hace la voluntad del Padre, o aquel insensato que le llama Señor, Señor, pero edifica sobre la arena y por lo tanto hace su propia voluntad. Mira, Cristo siempre nos ha confrontado. En toda la palabra vemos un Cristo que confronta. Lo predicamos válgase la expresión en la prédica anterior. Vimos a un Cristo compasivo, pero a un Cristo confrontativo. Y ambas partes, tanto la compasión como la confrontación, es parte del amor perfecto de Dios. Al que ama, confronta. Al que ama, disciplina. Al que ama, corrige. Y Cristo siempre estuvo como que a la mitad de los caminos, por decirlo de alguna forma. Es decir, estuvo en la disyuntiva entre un camino, y siempre Dios, siempre Jesucristo, retaba a los demás, a las multitudes, a las demás gentes, a los que le escuchaban, siempre los retó a tomar una decisión. Que se decidieran por cuál de los caminos iban a tomar, en cuál de los caminos se ubicaban ellos. Siempre los retó, siempre los indujo a tomar una decisión. En Lucas capítulo 20, versículo 18, nos dice la palabra: todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Vuelvo a repetir, Lucas 20, 18. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Le desmenuzará. Es decir, que Cristo siempre te va a confrontar, siempre te va a disciplinar, siempre te va a exigir que tomes una decisión. O eres frío o eres caliente, porque los tibios los vomito. Vemos a un Cristo que siempre incitaba a los demás a la reflexión, a que se ubicaran correctamente en qué posición estaban. Y de ahí partía sus enseñanzas.
Aquel Cristo, hermanos, que conocimos, yo veo que no es el que se predica hoy, desgraciadamente. Aquel Cristo salva, pero también condenaba. O sea, salvaba, pero también te mostraba la condenación. Te mostraba la salvación, pero también te mostraba la condenación. Perdonaba, pero también te reprendía. Reprendía. En su gracia sanaba, pero también a través de la palabra era hiriente. Iba directo al grano. Entendía mi pecado, pero nunca me dejaba de disciplinar por mi pecado. Entendía mi pecado, entendía. O sea, yo estoy viendo aquel Cristo que nos muestra el Evangelio, pero no veo ese Cristo ahorita reflejado en las iglesias, reflejado en las predicaciones, desgraciadamente. Por eso hoy te pregunto, ¿Cristo es tu Señor? Porque si tu Señor, tenemos que ver un Cristo completo, como Él es, con todo su carácter, con toda su personalidad. Un Cristo que es misericordioso, pero que un Cristo que también te llama al arrepentimiento y que también te llama a mostrar y que estés consciente de tu pecado. Ahora queremos ver solo una parte de ese Cristo. Vemos como un cristianismo, como un evangelio light, como le llaman ahorita, ligero, como esa leche que queremos todos ya comprar. Ya no es una leche entera como le llaman hoy, sino ya es una leche light, ligera, deslactosada, descremada. Ya no es leche, hermanos, es agua de leche. Cualquier cosa puede ser menos leche. O como dicen algunos hermanos, a mí me da esta risa, porque a veces dicen, denme un café descafeinado. Ya no es café. Si al café le quita la cafeína, ya no es café. Cualquier otra cosa menos café. Podrá tener la forma, pero no la esencia. Y es lo que queremos, un Cristo con forma pero sin fondo. Un Cristo que no nos llame al arrepentimiento, pero sí queremos su gracia, pero sí queremos su misericordia, pero sí queremos su perdón. Entonces, hermano, por eso es importante que hoy en estos tiempos reflexionemos sobre este llamado que hoy Dios nos está haciendo. Un Jesús a quien los demonios le temían. Un Jesús que tenía carácter, que era celoso del templo, de la casa de su Padre. Ahora ya cualquier cosa puede suceder en la casa del Señor, menos lo que debe suceder, la presencia del Espíritu Santo. Ahora ya es un circo. Ahora ya es un espacio de social y muchas cosas, menos un templo, menos una iglesia, un lugar santo donde se predica la palabra de verdad, la buena doctrina, la sana doctrina, aunque esa doctrina te confronte, aunque esta doctrina te incomode. Qué bueno que te incomoda, entonces la palabra está haciendo rema en ti. Nos preocupemos cuando esa palabra ya no nos duela, ya no nos incomode. Y es lo que quieren. Ya no tomamos la leche entera porque nos hace mal. Y en lugar de ver qué es la parte de nuestro estómago que está mal, lo aligeramos la bebida. Buscamos lo más fácil, lo más cómodo. Ya no vemos a ese Jesús que reprende a Pedro y le dice, salte de aquí, Satanás. Ya no hay ese Jesús. Ya queremos ver todo un Jesús buena onda. Y no es que no lo sea, claro que lo es. Pero también es un Jesús que se estira para alcanzar a Pedro inmediatamente cuando se está hundiendo en medio del mar. Pero también es un Cristo que le dice, Satanás, salte de acá. Apártate de mí, Satanás. No sé si estamos tratando de explicar esta predicación, hermanos preciosos. Por eso hoy dice, no todo el que me diga Señor, Señor, sino quien que hace la voluntad del Padre. Y en aquel día me dirán, no en tu nombre profetizamos, no en tu nombre echamos fuera demonios, no en tu nombre decimos, sálganse de aquí, hacedores de maldad. Yo no os conozco. Hermano, qué triste va a ser en el día del juicio que pensando que yo era salvo,
resulta que ni me conocen, ya para qué te hablo de mi salvación. Por eso es hoy el tiempo de reflexionar, el tiempo de escuchar su llamado, abrir la puerta de nuestros corazones, que Él venga hacia nosotros, cenemos con Él y Él cenará con nosotros y nosotros con Él. Y no porque nos necesite, sino porque nos ama y tiene un amor perfecto. Cristo nos enseña que lo más importante de nuestras vidas no es lo que digamos, no lo que hagamos, sino que lo que verdaderamente obedecemos. No te va a salvar, hermano precioso, lo que digas, no te va a salvar lo que hagas. Eso no te va a dar el reino de los cielos, sino lo que verdaderamente te va a dar la entrada, el pase al reino de los cielos, es la obediencia al Padre. Eso es lo que privilegia a Jesús y lo que nos enseña Jesús en este evangelio, que aparte de toda la palabra que está escrita, nos los enseñó en su carne, en la vivencia de su propio ser, en la vivencia de su propia vida, válgase la expresión. Es tremendo cuando vemos a un Cristo que desde su nacimiento, concepción, nacimiento, vida, obra, siempre sujeto al Padre, siempre lleno del Espíritu Santo, siempre guiado por el Espíritu Santo. Cristo fue muerto desde su concepción misma, murió a ese ser humano para acceder a ese ser espiritual. No sé cuántos digamos amén, si tú estás escuchando en tu casa, amén. Personas, hermanos, que hacen obras buenas, escúchalo bien, Señor, Señor, que no hicimos esto, hicimos otro, obras buenas, pero con malas intenciones. No nos engañemos, hermano. Él no está más fijado en las obras de tu hermano, no está más fijado en tus manos ni en tu boca. Él lo que tiene un reflector, pero así directo, es en tu corazón. Las intenciones que emanan de tu corazón, si son buenas para que glorifiquen a Dios, o son malas porque glorifican al hombre, exaltan al hombre, satisfacen necesidades carnales, humanas, de aceptación, de vanagloria, económicas, y algunos inclusive en su nombre profetizan, en su nombre echan milagros, en su nombre echan fuera demonios, pero detrás de todo ello hay un interés económico, un interés material. No nos engañemos, hermanos preciosos, porque la palabra de Dios es clara. Dice en Lucas capítulo 6 versículo 46, dice la palabra: ¿por qué me llamas Señor, Señor? Lucas lo aclara un poco más el evangelio de Mateo 7, en Lucas 6 lo explica un poco mejor. Bueno, no lo explica, sino lo contempla, lo aclara. Ahí se van apoyando los evangelios. Y dice acá: ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os digo. Por eso, hermanos preciosos, el señorío de Dios va juntamente con la boca, con las manos, pero con el corazón de obediencia. Si yo hablo, Señor, yo hago, Señor, pero también ese señorío viene de mi corazón porque es en obediencia. Eso que dije y eso que hice es en voluntad de Dios, en obediencia a Dios. Entonces hay un señorío de Cristo en ti. Entonces tú eres un hombre sabio, prudente, que edifica tu casa sobre la roca. No sé, hermano precioso, bendito sea, que nos revele en qué postura, en qué posición, no para condenarte, sino porque estamos a tiempo, hermanos, si estamos en otro lado. Y si estamos en lo correcto, fortalecer nuestro espíritu, seguir orando, porque aún ahí, si tú lo has logrado o sientes que estás ahí, ha sido por gracia, por misericordia, por el infinito amor de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Si estás en tu casa, te pido que le des un aplauso a Dios. Amén. Ejemplos, hermanos. Mira, el ejemplo más claro lo tenemos en Jesús. Jesús en el versículo Lucas 22, 42 dice, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa,
pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese es el ejemplo más claro. Pero tú puedes decir, bueno, es que Jesús es Jesús. Ok. Vamos con Pablo. Te puedo dar un montón, pero por el tiempo vamos a ir. Pablo, por ejemplo, que era un rebelde. Pablito no era cualquier cosa. Pablo perseguía a los cristianos, los mataba, les permitía que lo apedraran también, que los mataran en varias formas. Entonces él permitía eso, pero un día iba sobre el camino y una luz hizo que cayera al suelo. Muchos dicen que un caballo, pero la Biblia no dice que sea caballo, que cayó para no errar, y oyó la voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahí era, en esa palabra Saulo, Saulo, era Jesús diciendo: Saulo, yo soy la autoridad, yo soy aquel Señor que te ordena tomar su señoría. ¿Por qué te digo esto? Porque después de ahí hubo una total transformación de Saulo, de ser Saulo a pasar a ser Pablo, de hacer su voluntad o lo que creía que era correcto, porque estaba confundido, pasó a ser verdaderamente un hacedor de la voluntad del verdadero, del gran yo soy. ¿Sí? O sea, en otras palabras, no sé cómo explicártelo, en el sentido de decir, en el momento en que Cristo lo confronta, Cristo, y tiene un encuentro con él, Cristo impone su señorío sobre él. Pero acepta ese señorío. Entonces vemos cómo ese ejemplo de que también Pablo dejó de hacer su voluntad por empezar a hacer la voluntad de Jesucristo, de Dios. Porque déjame decirte que la voluntad del Padre se manifiesta en la obra de Jesús, y entonces Padre e Hijo uno son. Ahora, hermano precioso, ¿por qué Cristo Dios nos enseña esta parte? Porque si verdaderamente, dice, uno de los principales mandamientos es amarás, primer mandamiento, amarás a Dios con todo tu ser. Es decir, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, ¿sí? Con todas tus fuerzas, etc. Es amar. Pero ¿cómo se ama a Dios? El amor de Dios se demuestra, si tú verdaderamente amas a Dios, lo vas a demostrar con la obediencia. En otras palabras, si me llamas Señor, Señor, pero no me obedeces, entonces quiere decir que no me amas. Y a Dios no se le puede engañar. Mira qué dice la palabra en Juan capítulo 14, versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Amén. Vuelvo a repetir, Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará. Amén. Entonces, es clara la palabra de Dios. Si tú verdaderamente amas a Dios, amas a Jesucristo, entonces guardarás su palabra. ¿Qué significa guardar su palabra? Obedecerás. Al contrario senso, o al contrario sentido, ahí mismo en Juan 14, pero versículo 24 nos dice: el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Amén. Entonces quiere decir, aquí te explica de las dos: el que me ama, mi palabra guarda, pero el que no me ama no guarda mi palabra. Te lo dice de las dos formas para que no haya dudas, para que no te vayas a confundir. Entonces, hermanos preciosos, ¿cuál es la causa de no obedecer y amar a Dios? ¿Por qué no le amamos y como consecuencia de ese amor obedecemos a Dios? ¿Por qué? Porque nosotros
no le conocemos a Él. Si verdaderamente, por eso es la intención de esta serie de predicaciones, si verdaderamente conociéramos quién es nuestro Dios, si verdaderamente conociéramos, no lo vamos a acabar de conocer, pero sí podemos aumentar ese conocimiento. Y en la manera que conozcamos verdaderamente a nuestro Señor, a nuestro Creador, vas a obedecer, vas a amarle, porque vas a conocer su amor, su gracia, su misericordia, quién verdaderamente es Él. Y ese conocimiento te va a traer fe, y esa fe, obediencia, y como consecuencia el amor perfecto. Dice en Primera de Juan capítulo 2 versículos del 3 al 6, Reina Valera. Primera de Juan capítulo 2 versículos del 3 al 6. Y esto sabemos que nosotros le conocemos, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Te lo repito, hermano precioso. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice, permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Amén. Entonces, hermano, si verdaderamente le conocemos a Él, entonces guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, pero no le obedece, pero no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Entonces, hermanos preciosos, para poder amar a Dios, para poder obedecer a Dios, tenemos que conocerle. Por eso muchas gentes, muchos cristianos, creen en Jesús, pero no le han acabado de creer en Él porque no le conocen. Si conocemos a Dios, entonces guardaremos sus mandamientos y por lo tanto le amaremos. En Primera de Juan capítulo 2, versículo 3, esta es la versión, a ver, permíteme, ahorita la versión de esta palabra, Nueva Traducción Viviente. En la Nueva Traducción Viviente dice la palabra, Primera de Juan capítulo 2 versículo 3, podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. ¿Sí? Viene más claro. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. En versículo 5, ahí mismo dice, pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Amén. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto le aman. Entonces, hermanos, la obediencia a la palabra de Dios y el amor de Dios uno es. Van juntos. Están unidos. La obediencia, hermanos, por lo tanto, requiere sumisión. La obediencia apunta a esto. Por lo tanto, la obediencia que debemos tener hacia la palabra de Dios, hacia la voluntad de Dios, requiere necesariamente la sumisión de nuestra vida en todas nuestras áreas. Es decir, verdaderamente, en otras palabras, requiere entregarnos por completo. No debe quedar nada de nosotros. Debemos entregárselo todo al señorío de Cristo. Si verdaderamente queremos ser obedientes a Cristo y que Cristo tenga el señorío en nosotros, debemos entregarnos por completo. Debe haber una sumisión total de nuestras vidas. Y más específicamente, hermanos preciosos, debemos entregar nuestra rebeldía y nuestras pasiones.
Debemos entregarle a Dios, escúchalo bien más específicamente, debemos entregarle a Dios nuestra rebeldía y nuestras pasiones. ¿Y por qué hablo así? Porque mira, una de las cosas que más se nos dificulta es entregarle verdaderamente a Dios nuestra voluntad. Porque estás por un lado conociendo la voluntad de Dios, pero por otro lado estás queriendo siempre hacer tu voluntad, queriendo razonar las cosas de Dios, y la sabiduría de este mundo es terrenal, es diabólica y es impura, falsa. O sea, la sabiduría de este mundo realmente, en lugar de darte luz, te da tinieblas, porque es animal, dice la palabra, y es diabólica. Pero la sabiduría que es del cielo es pura, es verdadera. Entonces tenemos que ver, hermanos preciosos, que lo que es nuestra voluntad debe entregársele a Cristo, y que sea solo la voluntad de Cristo la que verdaderamente impere sobre nosotros. Y eso es lo que le cuesta más a la iglesia, verdaderamente hacer la voluntad de Él y no nuestra propia voluntad. Y por otro lado, pues entregarle nuestras pasiones. ¿Cuáles son nuestras pasiones? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de este mundo. Si tú le entregas tu voluntad a Dios, tomando y adoptando su voluntad como la única verdadera y pura, entonces ahí ya le estás entregando tú esa parte de la rebelión que pudiera haber en tu corazón. Y por el otro lado, tus pasiones, si le estás entregando tus deseos carnales, los deseos de los ojos y la vanagloria de este mundo, entonces verdaderamente estás permitiendo que el señorío de Dios se plasme en tu vida. Y ese es donde ya tú puedes decir, Señor, Señor. Ahora, ¿qué provoca que las personas que integran los dos grupos de creyentes que vimos terminen en diferente lugar? Terminen con diferentes circunstancias. ¿Qué es lo que provoca, lo que produce que estos dos grupos de creyentes, habiendo escuchado la misma palabra, porque no es otra palabra? Mira, hermano, tal vez si escuchas tú una y yo otra, pues ahí está la clave, escuchamos diferentes palabras. Pero no, aquí escucharon la misma palabra, ambos, tuvieron el mismo mensajero que fue Jesucristo, pero sin embargo, ¿qué pasó? ¿Por qué? Aún teniendo la misma palabra y el mismo mensajero de la misma palabra, estos dos terminaron en lugares y en circunstancias totalmente distintas. ¿Qué es lo que produjo esa diferencia? Mateo capítulo 7, versículo 24, Mateo 7, 24 nos dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces, hermano, la diferencia no lo hace la palabra, sino la diferencia es que uno hace la palabra, o sea, lo lleva a la práctica, lo vive, y el otro no lo vive. El otro cae en rebeldía, es lo que yo te hablaba. Uno tiene una actitud sumisa a la palabra y otro tiene una actitud de rebeldía. ¿Por qué? Porque a veces creemos que nuestra decisión es la mejor y la decisión de Dios es la última, la tercera. Ya no digo la primera, la segunda, la tercera. La primera definitivamente no, porque es la tuya. Ni siquiera la segunda, ni la tercera, tal vez hasta la última. Y por eso uno cayó en una actitud, escucha bien, la actitud es importante acá, la actitud de sumisión, creyó la palabra y por lo tanto la vivió, la hizo, la puso en práctica. Mientras que otro oyó la misma palabra del mismo mensajero, pero tuvo una actitud rebelde. No tomó en cuenta esa palabra, la voluntad de Dios, sino hizo su propia voluntad. ¿Y sabes qué es lo más triste, hermano precioso? Que ese creyente, de acuerdo a la palabra, le decía, Señor, Señor. Ellos creían que pertenecían a la familia de Jesucristo. Y eso es lo triste, hermano, porque aquí no está hablando a los incircuncisos, no está hablando a los gentiles,
estaba hablando al pueblo de Dios, a los que le conocen, a los que le llaman Señor, a los que echan en su nombre fuera demonios, en su nombre hacen milagros, en su nombre sanan, hacen maravillas. A esos hermanos, eso es lo triste, que si tú ibas a ellos estaban sumamente seguros, sin duda alguna, de que ellos pertenecían a la familia de Dios, que estaban inclusive ya listos y preparados para alcanzar el reino de los cielos y la eternidad. Pero ¿qué crees? Nada de eso era cierto. A veces somos nosotros maestros, pero maestros de los maestros, pero a veces somos supermaestros del autoengaño. Y a esos es los que está llamando a Jesús ahorita. A nosotros está siendo llamado. Ese llamado es para aquellos que hemos ya oído su voz, que le conocemos, inclusive que le servimos. Pero las intenciones de nuestros corazones son lo que no nos acerca a Él, y eso hace que verdaderamente no nos conozca. Pero nosotros a Él sí. ¿Me estoy explicando? O sea, no solo importa aquí que tú le conozcas, sino que lo más importante es que Él te conozca a ti. Tú puedes conocer al presidente López Obrador, pero estoy seguro que Él no te conoce a ti. Y yo creo que si sabe de tu existencia es bastante, si no es que sabe que ni existe. O sea, hay una gran diferencia. Y nosotros pensamos que porque ya lo conocemos, Él nos conoce. Ahora, esto sucede, hermano precioso, ¿por qué? Porque desconocemos la verdad. Los principios verdaderos que rigen el reino de los cielos. Por un desconocimiento. En Oseas capítulo 4, versículo 6 nos dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. O sea, tenía un conocimiento, pero ese conocimiento no le alcanzó. Le faltó. Es lo que te decía, conocían, pero sus intenciones no escudriñaron las intenciones de su corazón. Por eso es importante que hoy tú escudriñes esas intenciones de tu corazón. Mira, hermano, no voy a... Pero puede haber, voy a ser prudente en al hablar, puede haber gente que esté aquí en la iglesia por años, ya lleve 10, 15 años, que inclusive puede ser pastor, ¿sí? Como yo, que predique, que conozca a Jesús, ¿sí? Pero que en realidad no se haga analizar con qué intenciones le está sirviendo a Jesús. Puede ser cuestiones económicas o no, financieras, puede ser cuestiones de vanagloria, de que vean que yo soy el pastor, que yo tengo una apariencia de santo, cuando estoy más demonio porque mis intenciones no son verdaderamente en Cristo, sino en el mundo, en el rey Mamón, en el Dios Mamón, o sea, el Dios del dinero, en las riquezas. O sea, tenemos que escudriñar. Dice acá, le faltó conocimiento, mi pueblo fue destruido. Escúchalo bien, fue destruido. ¿Qué dice la casa? Cayó y fue, sí, y cayó. Y grande fue su ruina. ¿Qué dice la palabra acá? Mi pueblo fue, ¿qué cosa? ¡Pam! Destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. O sea, el que tenía no le alcanzó para lograr el reino de los cielos. Por cuanto desechaste del conocimiento. Hay una parte, desechar el conocimiento. ¿Por qué, hermano? Porque a veces venimos a la iglesia, escuchamos una predicación de 1 hora y ya con eso pensamos que ya es suficiente. Y tú tienes la oportunidad de ir a tu casa, escudriñar en tu palabra de día y de noche, pero no lo haces. ¿Qué estás haciendo ahí? Estás rechazando el conocimiento. Aquel que puede hacer cosas buenas, si no lo hace, es pecado. Dice, yo te echaré por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ahora, por eso debemos preguntarnos, hermano precioso, ¿conozco la Biblia? Si tu respuesta es sí, ahora pregúntate, ¿vives la Biblia? No es solo conocer la Biblia, sino vivir la Biblia. Pero ahí pídele
a Dios, pide la revelación del Espíritu Santo y pide la unción del Espíritu Santo, que seas lleno del Espíritu Santo, que seas guiado del Espíritu Santo, para que también allí está el verdadero poder de un cambio, de una transformación. Que el verdadero entendimiento, no el razonamiento, porque el razonamiento es animal y diabólico, terrenal, sino verdaderamente el entendimiento, que es la sabiduría que viene de los cielos, que es puro, que es verdadero. Esa sabiduría es la que debes de pedir, y que a través de la unción, escúchalo bien, de la unción y de la dirección del Espíritu Santo pueda llegar a tu vida. Lógicamente todo eso derramado por la misericordia, gracia e infinito amor del Padre, que dio su Hijo para el perdón de nuestros pecados. Amén. Ahora, paralelo a nuestra cita, vemos también el mismo pasaje, pero explicado desde el ángulo de Lucas, y vemos que acá nos habla de algunas partes que en Mateo no vemos, y que acá nos aclara, nos fortalece un poco más. Nada más que quiero ir rápido. Lucas capítulo 6, versículo del 46 al 49, Reina Valera, dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó hondo y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, ni siquiera mover, menos tirar, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Aquí la parte que quiere aclarar y que aclara un poco más aquí Lucas es: cavó hondo y fue profundo el fundamento sobre la roca. O sea, acá vemos un trabajo extra que tuvo que hacer este hombre prudente. No solo edificó sobre la roca, sino para poder edificar sobre la roca tuvo que pagar un costo. ¿Cuál es ese costo? Que cavó hondo. O sea, tuvo que llegar hasta que haya encontrado la roca, hasta que haya encontrado la voluntad de Dios, hasta que haya encontrado el verdadero fundamento, hasta que haya tenido el conocimiento perfecto de quién es la roca, de quién es el Señor. Y entonces ya con el conocimiento empezó a edificar. Hay un costo que tú tienes que pagar, hermano precioso, para ser edificado sobre la roca. Hay un precio que tienes que pagar. ¿Y sabes qué? Generalmente este precio es alto. Es costoso ese precio. No es cualquier precio. Dice acá la palabra. En la mayoría de las ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, hermano, muchos queremos entrar al reino de los cielos, pero no querer pagar ese precio alto, ese costo. Amén. O bien no queremos pagarlo, o bien somos oidores olvidadizos, como dice Santiago. Oímos la palabra, pero luego se nos olvida y por lo tanto no lo hacemos. Dice acá, esos que edifican sobre la arena es porque no quieren pagar el precio de ahondar, de poder cavar hondo, pagar el precio que se tiene que pagar para edificar sobre la roca, o porque son oidores olvidadizos, como dice Santiago capítulo 1, versículos 22 al 25. Dice: pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque el que considera a sí mismo
Vuelvo a leer. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Entonces aquí Santiago también utiliza una metáfora. Es como aquel que oye la palabra, pero luego se olvida de la palabra y no lo hace. Es como aquel que va y se ve a un espejo, y una vez que ya se vio, se aleja de él, y ya que se alejó, se olvida cómo es él. Lo mismo sucede con los oidores olvidadizos. Pero aquel que oye la palabra y no se olvida de ella, sino al contrario, lo hace, entonces bienaventurado. Es aquel que está edificando sobre la roca. Amén. Ahora, aquí en la iglesia habemos gentes, hermanos, que en apariencia podemos reflejar un cristiano maduro, un cristiano verdadero, un cristiano completo, aquel que diezma inclusive, aquel que sirve a Dios, pero que en verdad en su casa es un desorden. O sea, saliendo de acá de la iglesia, allá en su trabajo, no sé, o en su casa, es un verdadero desorden. No sé, ¿en qué te puedo decir? Tiene sus hijos en desobediencia, no disciplina a sus hijos correctamente, no honra a su esposa, también no honra a sus hijos. O sea, aquí muestra una faceta de su vida, pero allá afuera es totalmente diferente. En el trabajo puede ser un hombre que nunca llega puntual, que está robando a su patrón, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos preciosos, esos son aquellos que están edificando sobre la arena, que no están haciendo la voluntad del Padre, pero que se ven como que sí fuesen verdaderos. Por eso hoy te sigue preguntando el Señor: ¿Cristo es tu Señor verdaderamente? Ahora, Cristo siempre está preocupado por las multitudes, siempre miraba las multitudes y siempre hablaba estas palabras para llamar al arrepentimiento, para que pudiesen ellos aspirar a dejar el viejo hombre, abrir su corazón a la posibilidad de un genuino y verdadero arrepentimiento, y con ello poder ser salvos, alcanzar esa salvación, alcanzar ese perdón de pecados. En Lucas capítulo 14, versículo 25-29, del 25 al 29 dice las palabras: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. ¿Qué te está enseñando aquí? Le está enseñando a la multitud que tienes que calcular el costo de seguir a Jesús. Y el costo de Jesús, ya no te digo hijos, hermanas, esposos, no, tu propia vida. O sea, la gracia, hermano precioso, el seguir en Cristo, la gracia de Cristo, es un regalo que te cuesta todo. Es un regalo que te cuesta todo. Tienes que entregar tu vida. Cristo no quiere cosas, tus cosas. Cristo te quiere a ti mismo. Amén. Entonces, yo te pregunto, ¿estás dispuesto a pagar el costo? ¿Estás dispuesto a pagar el precio, aunque eso sea tu propia vida? Dios nos ayude a contestar positivamente, pero no solo en palabras, sino que lo muestre en nuestras manos, nuestras obras,
nuestro corazón. En Lucas capítulo 9, ya termino con esto, hermano precioso. Ya para reforzar, hermano, yo venía pensando hoy que la pandemia se está agudizando. Ya vivimos prácticamente 10 meses de la pandemia, y ahora en lugar que vaya para mejorar, va para empeorar. Nosotros sabemos que vivimos confiados en Jesús, en Jesucristo. Pero, hermano precioso, ¿cuántos cristianos vamos a resistir mucho de esta pandemia? Yo estoy viendo que muchos van a ser filtrados, van a ser colados, y muchos tal vez no pasen. Muchos se queden, muchos se alejen o se estén alejando de la iglesia. Por eso yo hoy, que tú me estás escuchando, que no me estás viendo personalmente, pero me estás viendo a través de este medio, yo te invito, hermano, que esta pandemia no sea la causa de tu caída. Que esta pandemia no sea tu propia voluntad y tu propia voz que te aleje de los caminos de Dios, que te aleje de la palabra y por lo tanto de la voluntad de Dios, y empiece a edificar una vida sobre las arenas. Yo no sé cuáles son tus problemas, pero en este momento, en medio de la pandemia, lo que tú y yo debemos hacer es confiar en Dios, estar orando y clamando en Él, y confiados de que nada en este mundo sucede si Dios no nos lo permite. Si Dios no lo permite, pero también orando, clamando, postrándose, doblando rodillas, hermano precioso. Que esta pandemia no te aleje de tu iglesia, no te aleje de tu Señor, que verdaderamente demuestres que tu Señor es el que hoy va a estar contigo y va a estar fortaleciéndote, protegiéndote, cubriéndote con sus alas preciosas, hermanos. Y hoy, en medio de esta pandemia, hermanos, mira, hoy me sorprendió una estadística que estuve viendo en un mensaje, que se cree, es una suposición, no te lo estoy asegurando, pero se cree que de 4 iglesias, que de cada 4 iglesias en Estados Unidos, una se va a cerrar por consecuencia de esta pandemia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vinieron las lluvias, vinieron los ríos, vinieron los vientos y pegaron con ímpetu, como hoy la pandemia está pegando con ímpetu en las iglesias, en la vida de cada uno de nosotros como cristianos, como creyentes. ¿Y cuál va a ser tu reacción? ¿Va a ser, vas a caer? ¿O ni siquiera te muevas? ¿Vas a permanecer estoico al grado de que ni siquiera te movió, menos te destruyó? ¿O vas a ser de aquellas que vamos a ir a levantar los pedazos, los despojos? Hermano precioso, hoy es el tiempo de demostrar quién es verdaderamente el que vive en nosotros. Pase lo que pase, hermano precioso. Yo sé que nos puede doler la partida de gente que esté cerca, hermanos. Pero si tú estás confiado en el Señor, en medio de la tribulación, en medio de la prueba, viene una paz que sobrepasa todo entendimiento. Confiados en Dios, hermano precioso, yo quiero darte este mensaje. Si verdaderamente Cristo es tu Señor, entonces debemos permanecer en Él. Dice la palabra en Lucas 9:62. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado, mire hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Ninguno que poniendo sus manos en el arado y mirando hacia atrás, y mire hacia atrás, es apto para el reino de los cielos. Hoy yo ya te invito que si tú ya pusiste tus manos en el arado, en la confianza de Dios, tú sigas caminando en la voluntad de Dios, aun cuando los ojos, las circunstancias sean caóticas. Tú vives confiado en el Dios Todopoderoso, en el gran yo soy, en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Bendigo tu vida, hermano, y oro al Padre para que esto sea verdaderamente una realidad en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de esta bendita iglesia, en la unidad de la fe y en la iglesia universal. Bendigo todo
ello en el poderosísimo nombre de Jesucristo. Vamos a orar para terminar. Padre bendito de la gloria, te damos gracias por esta palabra. Ayúdanos, Padre, a ser sinceros con nosotros mismos, Padre, para escudriñar este corazón, Padre, y ver que los motivos y las motivaciones de lo que hacen nuestras manos, de lo que hacen nuestros pies y de lo que declara en nuestras bocas, sean siempre en la buena voluntad de Dios, sean siempre encaminados a cumplir tu propósito, a hacer lo que tú nos has mandado a hacer. Ayúdanos, Señor, a no engañarnos, a no autoengañarnos, creyendo que somos de tu familia, creyendo que estamos haciendo tu voluntad, creyendo que estamos preparados para el reino de los cielos. Estamos totalmente perdidos, Señor. Ayúdanos a no confiar en nuestra propia prudencia, en no confiar en nuestro propio corazón, porque dice tu palabra que el corazón del hombre es engañoso. Ayúdanos a estar confiados en la revelación de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Padre. Necesitamos de ti, Padre bendito. Necesitamos que tú seas el que esclarezca nuestras mentes, el que esclarezcas a través de tu luz preciosa, ilumine y quite toda tiniebla que haya en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre bendito. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesucristo, Señor. Que nosotros seamos verdaderamente hacedores de tu voluntad, de tu palabra, para que te demostremos lo verdadero de nuestro amor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te agradezco, hermano precioso. Te bendigo. Te pido que te cuides, que confíes en el Señor, que clames, que ores, que ayunes. Es tiempo hoy, hermano. Para todo es un tiempo, para todo hay un tiempo. Y hoy tenemos la magnífica oportunidad que en medio de la tormenta confiemos en Dios. Hoy vamos a demostrar nuestra fe, una fe verdadera. Te invito y te espero en la próxima.